1940-1950. En esa década, los músicos, cantantes de radio, artistas de cine, en fin, la farándula en pleno, subió más de una vez a los altos del Teatro Continental para tomarse una foto muy especial. Es que ahí estaba don Jaime Albánes, el fotógrafo de los artistas. De artistas, presidentes, ciudadanos, de hechos y situaciones que ocurrieron en Venezuela en los últimos 50 años. Don Jaime Albánes, pionero de la fotografía por múltiples aspectos, nos ha permitido entrar a su casa de los Chorros y curucutear en su archivo y en sus recuerdos. Don Jaime, usted hizo una exposición 100 rostros de Venezuela, pero en 50 años habrá tomado miles y miles, cientos de miles de rostros. ¿Nos puede enseñar alguno de esos rostros? Cómo no, justamente aquí a la mano tengo algunas fotografías muy interesantes, ¿no? ¿Y ese pavo quién es? Este es Reni Otolina. Esta la hice yo en Bolívar Film, cuando Reni estaba empezando. Él narraba los noticieros de Bolívar Film. Aquí aparece él, fíjate, sin anteojos, con una pipa, estaba pavo, con una cachucha. Es una foto que me ha gustado mucho porque es de las primeras, se puede decir, que se hizo Reni Otolina, ¿no? Y este Armstrong. Artistas como Louis Armstrong, tocando la trompeta, ¿no? Esta la hice yo en Televisa también, que vino con un conjunto de estrellas. Aquí tenemos también por lo menos al pavo Musiule Cavallerí. ¿Usaban pipa toda esta gente? Sí, se usaba mucha pipa, así como no. Y muchas veces yo tenía pipas, tenía sombreros en el estudio, ¿no? Que yo tenía en los altos del Teatro Continental, que era un estudio donde yo redactaba casi puro artista, ¿no? Mire, ellos venían a su estudio. Sí, en algunas fotografías, ¿no? Hay otras que están hechas en televisión, en la calle, en fin, pero hay muchos de elementos de la farándula que iban al estudio mío a retratarse. Billo Frometa, Josefina Rodríguez, la gitana de color, Adilia Castillo, América Barrio, Juana Sujo, Marco Tulio Maristani, Sofía Álvarez, Rafa Galindo, Alirio Díaz, Víctor Pérez. ¿Y esta bella? Esta es Fedora Alemán, gran artista, cantaba óperas. Fíjese los micrófonos de la Radio Caracas como eran, parecían una bomba, una cosa de esa, con una cápsula de esa que existen hoy en día para salir a la luna. Aquí hay una foto también muy interesante, que esa está hecha en Televisa también. Luis Calderón, que acaba de morir hace pocos meses, con la Zoe Ducos, una gran artista de la época y todavía lo sigue siendo. Ahora, claro, ya no hace los papeles de dama joven. Este es el dueto Espinguanipa, célebre también, en la época justamente de los años 40, ¿no? Toda esta gente, más que todo redacté yo de los años 40 al 50, toda esta gente popular de la radio y la televisión. Amador Bendayán y Víctor Saume. Yolanda Granados. Rafael Guinant. Antonio Saavedra. A nadie le digas que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Jaime, usted le tomaría foto a Carlos Gardel cuando estuvo acá, ¿no? Bueno, fíjese lo que son las cosas y le voy a contar una anécdota de él. Y justamente viene muy al tiempo porque se están cumpliendo 50 años de su muerte, ¿no? Yo conocí a Carlos Gardel, ¿cómo no? Hice fotografías de la llegada, pero sin estar él presente, la multitud o las calles, eso. Entonces él llegó al Hotel Majestic. Yo me fui allá con una camarita completamente de aficionado, sin flash, sin nada, ¿no? Entonces llegué, difícilmente se podía llegar, pero él vio el tumulto, la cosa, y me dijo que entrara.
Entonces me enfrenté con él y dije, señor Gardel, yo quiero usted retratarlo. Entonces me quedó viendo, vio una camarita, que era una camarita de fuelle, sin completamente él vio que iba a fracasar. Y me dijo, mira, pibe, y yo le llamaba a los muchachos, yo traigo muchas fotos de Hollywood, imagínate, en el baúl tengo cantidad de fotos de las películas y no sé, chico, total que no lo pude retratar. Pero antes de irme le dijo a Alfredo Lepera, que estaba al lado, acomódame al pibe que le veo buena intención. Lepera me hace así en el bolsillo, ¿no? Bueno, yo me despido, bueno, señor Gardel, otro día será y tal. Bajo decepcionado a la parte de abajo del Hotel Majestic. Y está Jesús Ricardo, un fotógrafo de la época que retrataba a los toreros, Julio Mendoza, Eliezer Sanane, tenía su estudio, dedicado especializado en retratar a los grandes toreros. Y me dijo, retratate a Gardel. Le digo, no, chico, yo no puedo retratarlo. Me dijo que traía muchas fotos de Hollywood, pero él me dio aquí una tarde. No sé, cuando hago así es un billete de 100 bolívares. Entonces, para esa época, imagínense, 100 bolívares era más o menos, representaba como 1000 bolívares. Entonces, en la parte de abajo había la confitería Roma, habían varios amigos esperándome, sabían que yo iba a retratar a Gardel. Me dijeron, dale, no, chico. Bueno, pónganse sus palitos todo el mundo, que yo tengo aquí plata para pagar. Entonces Vicente Turco, que era el dueño del bar Roma, le voy a pagar con billete de 100 bolívares. Me dice, no, chico, eso es mucho real, ¿vale? Aquí no hay cambio para eso, ¿vale? Olvídate, ¿verdad? Pues tuve que ir al día siguiente al banco a cambiar ese billete de 100 bolívares. Que Gardel fue un visionario, ¿no? Porque él vio en mí, pues, aventurarme, a relatarlo con una camarita de aficionado y todo, pues él vio que yo podía hacer algo, ¿no? Y entonces él me dio ánimo, pues, para después no lo defraudé, porque por lo menos fui el fotógrafo de los artistas, los grandes artistas los retraté. Con una camarita de cajón, una Speedgraphic 4x5 o una cámara de 35 milímetros, Jaime Albáñez hizo su aprendizaje profesional. En cine trabajó primero como fotógrafo de escena, luego luminotécnico y director de fotografía. En 1938 pasó por el cine educativo del Ministerio de Educación y como artista comenzó en la radio. Yo, por cierto, también fui cantante de radio, ¿no? Canté en ondas populares, canté canciones de boleros y cosas de esas. La mayoría de nosotros en esa época no teníamos una definición qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y los que teníamos ciertas facultades, pues comenzábamos en la radio, como Pancho Pepe Croque, como tantos artistas, ¿no? Y más que todo, pues las serenatas eran preciosas en esa época, ¿no? Las muchachas en las ventanas, uno con su pajilla, con su sombrero, ¿verdad? ¿Qué canción cantaba usted, don Jaime? Bueno, más que todo canciones de Rafael Hernández, que son los boleros muy bellos, canciones de Guti Cárdenas, de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel, boleros más que todo los que cantaba yo. Usted dice que fue cantante de radio. ¿Hizo alguna otra cosa en radio? Bueno, no, únicamente en la radio cantaba, ¿no? Y también hice algunas canciones, ¿no? Que están editadas, como Mi Canción y Mañanita Dios, ¿no? Son canciones ya editadas por la editorial Érite, donde ya yo era también compositor, porque yo estuve en la Academia de Música estudiando teoría y solfeo con el maestro Sojo. ¿En esa época tomaba fotos periodísticas también, don Jaime? No, para que usted vea, ¿no? En esa época yo hacía mis fotografías de la vieja Caracas haciendo postales, ¿no? Que nosotros hacíamos lo que era la Caracas de esa época, que es lo que conservo, ¿no? Como el Hotel Majestic, la Gobernación, todos los edificios grandes que se destacaban, ¿no? Y entonces esas postales les ponía yo su identificación, ¿no? Y las vendía a Real la fotografía. Muchas veces la dábamos a Chirino, que tenía una quincallería en el pasaje Ramela, y él las vendía, ¿sí? Ese fue el comienzo así de esas fotografías de la vieja Caracas. Era una ciudad muy bella algunos años atrás, pero esta nueva Caracas
nadie la comprende. ¿Qué añora usted de esa época? Ahora, 50 años después, en una Caracas distinta, ¿qué añora de ese tiempo? Bueno, indudablemente yo quisiera volver nuevamente a la Caracas de antes. Hoy en día uno sale a las calles, el tráfico, el gentío, la aglomeración de gente, uno no conoce a nadie, muy poca gente, eso, a pesar que uno ya tiene un nombre, ¿no? Antiguamente uno salía por las calles de Caracas, ¿no? Y encontraba amigos y preguntaban, ¿dónde está fulano de tal? No, él salió ahorita por aquí, él está en tal parte. Me dijo que si tú venías, que lo esperara. Éramos casi una familia. Hoy en día no se puede hacer eso, ¿no? Tenemos ya que darnos una cita en determinado sitio, ¿no? Para podernos ver, para podernos entrevistar. Antiguamente no. Todos los días salíamos ya muchachos, ya tipos ya pues de 20 años, digamos muchachos. Y siempre solíamos vernos todos los días, todos los elementos, todos los conocidos, todos los amigos, íbamos al cine, íbamos a bailar o a fiestas familiares. Y era muy bello, o sea, indudablemente que yo añoro completamente la Caracas de ayer. Así era el cine Rialto en 1940. El Ministerio de Hacienda, hoy sede del Banco Central. La esquina de Principal con tranvía y todo. La laguna de Catia. El muelle de La Guaira. Los baños de Macuto con zonas separadas para hombres y mujeres. El Hotel Miramar. Son algunos de los tesoros fotográficos del archivo de Jaime Albániz. Claro, no, de eso lo conservo yo todo, indudablemente que sin saber que el valor que iba a tener hoy en día. Porque si hubiera sabido el valor que iba a tener hoy en día, hubiera hecho como Alfredo Cortina, mi gran amigo, que él, cuando sabía que iban a tumbar un edificio o cualquier cosa, él iba inmediatamente a retratarlo. Y ya en esa época yo estaba trabajando en otro ambiente ya de televisión y de cine, ¿no? Jaime Albániz primero fue fotógrafo de escena, o stillman, en las películas de cine que se realizaron en Venezuela a partir de 1940. Después fue director de fotografía. Y jefe de iluminación en televisión. Yo fui el primer iluminador que tuvo el país cuando la televisora nacional. Y ahí pasé a Televisa, que fue la primera comercial, también como jefe de iluminación. Claro, hacía también las fotos, ¿no? Así que tenía dos cargos, como iluminador y como fotógrafo. Ahí tuve pues la suerte de haber también retratado grandes artistas que llegaban. Porque la Radio Caracas Televisión salió después de Televisa, 6 meses después. Ahí pasó lo siguiente, que eso era de los hermanos Espina, ¿no? Y me llamaron a mí para que yo fuera el jefe de iluminación de Radio Caracas, ¿no? Entonces yo era muy amigo de Gonzalo Verón Mancera, de Televisa, y ellos querían que me fuera para Radio Caracas. Somos grandes amigos con los Espina, ¿no? Pero entonces le conté el asunto a Gonzalo Verón Mancera y me dijo, no, si es porque te van a dar más plata, aquí te la vamos a dar inmediatamente, y no me dejó ir. Tuve los 7 años hasta que terminó la época de Televisa, que hoy en día es Venevisión. Pues. ¿Quiénes eran los principales actores de esa época, cuando usted estaba en Televisa? Bueno, había muchos, más había la época de Zoé Ducós, de Luis Calderón, de Pedro Martán, de Torres, de una cantidad de artistas que llegaban, María Luisa Sandoval, entre las damas, una gran actriz, Violeta González también, como directores, indudablemente se destacó mucho César Enrique, que hacía los casos del inspector Nick, una de las primeros... Policiales. Sí, programas policiales que se hacían. El inspector Nick lo hacía Alberto Castillo Arraiz,
eran los programas, eran los argumentos y todo eran de Alfredo Cortina, gran amigo mío, gran... Pionero de la radio. Sí, cómo no, gran pionero de la radio, cómo no. Él justamente lo dije yo que para escoger una fotografía que va a adquirir la Biblioteca Nacional, donde él fuera jurado, pues para escoger las fotos, que es un tipo muy documentado en estas cosas de escoger fotos de farándula sobre todo, ¿no? Porque Alfredo Cortina era gran pionero de la radio. Y hacía... ¿Y usted fue cantante de radio? Sí, cómo no, sí, yo tuve mi época de cantor también, como en la juventud nosotros, antes de tener definitivamente una profesión fija, indudablemente pensé, ¿no? Que ¿Cómo se decidió quedarse con la fotografía? Por lo siguiente, mire, un buen cantante, para destacarse y todo, primero hay la edad, ¿no? Segundamente tiene que viajar mucho, desprenderse de la familia, todo. Y yo pensé, eso no, hombre, yo voy a durar muy poco tiempo como cantante, como duran todos, ¿no? Y en cambio, como fotógrafo todavía estoy dando la hora, digo yo. El primer piquetazo de Medina Angarita en la construcción del silencio. Pero no solo retrató a Medina, sino a quienes gobernaron el país durante medio siglo. Usted fue muy amigo del Gordo Pérez. Muy amigo, muy amigo. Éramos elementos que nos apreciábamos mucho. Indudablemente un gran fotógrafo de un gran sentido periodístico. El fotógrafo no, el Gordo no era fotógrafo prácticamente artístico, ¿no? Aunque hizo varias exposiciones de folclore y eso, pero más que todo de un gran sentido periodístico. Para mí era uno de los mejores, pues. Considero al Gordo Pérez. Mire, ¿el Gordo era músico también? No, esta es una foto que le hice yo en una parada militar que había en el hipódromo del Paraíso en esa época, ¿no? Entonces habían todos los músicos que ponen para descansar sus instrumentos. Entonces cogió el trombón y se puso un kepi ahí, yo le hicieron. ¿Esa cámara es suya o del Gordo? No, esta cámara es del Gordo, pero yo tengo una exactamente igual. Tengo una Spigraphy 4x5, que la usábamos mucho en esa época. Aquí está el Gordo también con una cámara de televisión. Aquí. Esta está retratando en Televisa a Virginia Luque, una gran actriz que vino a hacer la Balandra Isabel. Esta foto tiene su anécdota, ¿no? Aquí está el Gordo Pérez sacando una carreta, ¿no? Porque él tenía un carro y como no había puesto, sacó la carreta y metió su carro. Esta es la esquina de Marcos Parra. Ahora, el cuento es que cuando vino el dueño de la carreta, la mula salió como 3 o 4 cuadras hacia abajo. Y el dueño, ay, que me robaron mi carreta. Y resulta que la carreta está... Al igual que el Gordo Pérez, Albáñez hizo numerosas fotos periodísticas cubriendo las informaciones más variadas. Sucesos como la foto del arresto de lo que Albáñez recuerda como el primer transformista. Deportes. Famosos de la farándula beisbolística. Toreros. Personajes famosos como el maestro Pedro Elías Gutiérrez dirigiendo el Alma Llanera y el maestro Bonet en 1945, autor de la marcha de Radio Caracas. Y sus colegas, ganadores de premios periodísticos en 1942, Silvio Santiago García, Luis Troconis. Don Jaime, de todas las fotos periodísticas que usted ha hecho durante muchos años, ¿cuál es la más importante, la más impactante para usted, en su criterio? Bueno, es también muy difícil decir uno cuál es la mejor fotografía que uno ha hecho, ¿no? Porque muchas veces uno le gusta mucho una fotografía y a otro le gusta más otra. Ahora, como estamos hablando de reporterismo gráfico, la más impactante para mí fue la que me premiaron en el año 1942 para celebrar por primera vez el aniversario de la Asociación Venezolana de Periodistas.
Fue un premio creado por la Gobernación del Distrito Federal, donde se hizo un concurso habíamos nada más que 5 o 6 reporteros gráficos en esa época. Y pues el premio me lo dieron a mí, ¿no? Pero es muy importante porque fue el primer premio que se le dio a un reportero gráfico, aquí en Caracas. Hubo una mención también de ese premio para Juan Avilán. Ahí se quedaron los premios para la mejor crónica, el mejor reportaje. Y entonces en esa época pues me satisface mucho, ¿no? Porque en esa fotografía, que después ustedes ya las van a ver, están 3 personas muy importantes, ¿no? Que es el general Medina en el centro, a su lado está el presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo, que estaba de visita aquí en el país, y al otro lado está Rómulo Gallego, para esa época indudablemente, no era presidente, pero fue presidente después. Son unas fotos, pues, digamos, muy de la época, prácticamente, esas eran las fotos, no políticas, sino las fotos que la gente veía como impacto, ¿no? Parece que fotografía, por lo menos de sucesos, en esa época se tiene muy poco. Un fracturado, un choque de un coche y tranvía, esos eran los sucesos de esa época, no había esas cosas así de hoy en día que se mató un avión y se cayeron en incendios y todo. Otros tiempos los de Albániz, pionero de la fotografía en Venezuela. Uno nunca termina de descubrir en el archivo de este pionero imágenes que son historia. Él las tomó sin pensar que esas fotos hoy constituyen documento y objeto de arte. Y para captar esas imágenes, cualquier cámara era buena. Cuando comenzamos justamente el reporterismo gráfico, empezamos con cámaras de formato pequeño, ¿no? De 35 milímetros. Después las cambiamos por cámaras ya de 6x9 y 4x5 Speed Graphic, que era la cámara ideal para esa época. Ahora todo el mundo se pregunta que por qué nosotros cambiamos esas cámaras. Y entonces es muy fácil responderle que el asunto fue por la guerra mundial. Entonces los materiales estaban muy escasos, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con películas que podíamos sacarnos una hojita del film pack o una película plana y revelarla, ¿no? En cambio con rollos teníamos que revelar por lo menos o todo el rollo, la mitad, ¿no? Claro. Y el material era muy caro y muy escaso. Donde comprábamos los materiales nos daban a cada fotógrafo una cantidad, ¿no? Para que pudiéramos trabajar. O sea que no podía uno solo comprar todo, por eso nos quedábamos los demás sin material. Era muy restringida pues la venta de materiales y a eso se debe justamente que nosotros trabajamos el reporterismo gráfico con cámaras de formato grande. Después indudablemente volvió, como es ideal sobre todo para el reporterismo gráfico, trabajar con cámaras pequeñas, 35 milímetros. ¿Usted ha trabajado con todas las cámaras? Prácticamente sí, esas fotografías del año 29 que yo tengo son hechas con cámaras Kodak de fuelle, con rollos número 122, eso está completamente descontinuado. Era rollos más o menos tamaño postal. Eso fue una de las cámaras que, fíjese, que dicen que por qué creen que un fotógrafo hace las fotografías debido a los lentes y a las cámaras y todo. Resulta que uno hace la cámara, no la cámara hace el fotógrafo. Jaime Albániz nació en Caracas en 1915. En 1985 celebra 50 años en la fotografía. Hoy, jubilado, trabaja en su archivo que encierra medio siglo de historia venezolana y, como él dice, todavía está dando la hora. ¿Quién sabe? A lo mejor don Jaime Albániz nos permite ver otras fotos y grabarlas para ustedes. Hay que ver lo que hay en ese archivo de 500.000 negativos. Hasta la próxima con otro pionero de aquí.